Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, comprometidos con la verdad del Evangelio. Gracias por la cruz, Dios. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y por un momento más le invito a que usted incline su rostro allí donde está. Y oremos al Señor, pidamos la bendición ahora en el momento de escuchar su palabra. Señor, si la característica de esta iglesia era tribulación, persecución, padecimiento, y si tu consuelo es, Señor, no temas en nada de lo que vas a padecer, nuestra fortaleza, Señor, ha de estar siempre en ti. Padre, ayúdanos por tu palabra esta mañana a entender que tú eres Dios soberano y eterno, y que haces cuanto tu voluntad soberana y eterna se ha dispuesto a hacer. Nada somos, Señor, para reprochar tus acciones hacia nosotros. Nada somos, Señor, para reprochar tu obra por tu iglesia. Nada somos, Señor, para negar y renegar de la obra en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Solamente te pedimos, Señor, ayúdanos a permanecer fiel a ti, a tu palabra. Es un mensaje, Señor, de fidelidad, es un mensaje, Señor, para poner a prueba nuestra fidelidad. Es un mensaje que nos insta, Señor, a permanecer fieles a ti, aún hasta la muerte. En teoría, Señor, podrá sonar bien, pero cuán difícil, Señor, es en la práctica serte fiel a ti, oh Dios. Pero agradecidos estamos contigo, que nosotros hemos creído en un Dios que nunca cambia, eres inmutable. Tú permaneces fiel, Señor, a que nosotros te negásemos. Tú permaneces siendo fiel. Y al entender tu palabra, Señor, te pedimos que seamos movidos a una adoración, que nuestros corazones sean llevados al arrepentimiento y a una convicción genuina de que tú eres Dios eterno, que nuestras vidas han de estar sometidas a tu señorío. Llévanos a ver a Cristo, a tu palabra, Espíritu Santo, y seamos movidos a abrazar esa pasión y ese amor por ti. Te lo entregamos, Señor, te entregamos este momento, y sea tu palabra exaltándote, sea tu palabra, Señor, trayendo esa palabra que nosotros necesitamos, ese convencimiento que nosotros necesitamos. Que tu Espíritu Santo sea moviéndonos, Señor, a apreciar tu palabra y tu obra en cada uno de nosotros, para que en todas las cosas tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Fidelidad puesta a prueba. Fidelidad a prueba o fidelidad puesta a prueba, tal vez es el centro del mensaje que el Señor envía a la iglesia de Esmirna. O podríamos llamarla una iglesia fiel en medio de la tribulación. Una iglesia fiel, una iglesia que permanece fiel en medio de la tribulación. Y entonces el tema principal de esta carta tiene que ver con la fidelidad a Dios en medio de la tribulación. Fidelidad a Dios, siendo fieles a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la tribulación. Ahora, así como el mensaje principal que el Señor dio a la iglesia de Éfeso tenía que ver con la falta de amor verdadero por Cristo,
Así como el mensaje que vimos la semana anterior tenía que ver con esa falta de amor de esta iglesia por Cristo y por su obra, el tema de esta carta que estamos considerando ahora es la tribulación que la iglesia y el creyente fiel padecen por causa de Cristo y por su obediencia a Él. La tribulación que la iglesia y el creyente fiel, porque es la fidelidad que causa esto, padecen por causa de seguir a Cristo y por su obediencia a Él. Ahora, alguien ha dicho estas palabras, alguien dijo lo siguiente: la lealtad del cristiano se afirma en el fragor de la prueba. La lealtad del cristiano se afirma o se prueba en el fragor de las dificultades o en el fragor de la prueba. Y esto fue verdad en el caso de la iglesia de Esmirna. Esto fue verdad en el caso de esta congregación, esta pequeña congregación. Ella está siendo puesta a prueba, pero iba a ser puesta a prueba más para probar verdaderamente su fidelidad al Señor. Estaba sufriendo, estaba padeciendo, pero iba a ser puesta más a prueba para probar su fidelidad al Señor. Ahora, como ya hemos dicho antes, todas las cartas que el Señor Jesucristo dirige a sus iglesias, allí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, tienen una estructura similar. Yo voy a seguir esa estructura entonces para mirar y meditar en esta carta que el Señor Jesús escribió a la iglesia de Esmirna, pero que por extensión y por su contenido es muy aplicante, es muy pertinente para nosotros como iglesia, como congregación, como creyentes hoy día. Entonces, como ustedes notaron en la lectura, lo primero que nosotros vemos allí es un destinatario. El Señor dirige su carta a alguien. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Entendemos que esta carta fue dirigida al ángel que estaba en la iglesia o pastoreando la iglesia en la región o la ciudad de Esmirna. Ahora, Esmirna fue una ciudad muy próspera del antiguo Asia Menor. Fue una ciudad muy rica, con mucho comercio mercantil. Hoy por hoy es una ciudad que aún está habitada. Es la ciudad de Izmir, en la región de Turquía en la actualidad, cerca de las costas del mar Egeo. Fue una ciudad cosmopolita, multicultural, muy influyente en su política, en su economía, con una fuerte alianza política con el Imperio Romano. Tenía en sus contornos esta ciudad una gran población judía. Ellos, procedientes de la diáspora o de la dispersión del pueblo judío, muchos judíos se asentaron en estas regiones, en esta ciudad, y tenía bastante presencia los judíos en esta región. Además de esto, esta ciudad de Esmirna tenía entre sus calles muchos templos paganos. Habían innumerables templos dedicados a innumerables dioses paganos. Pero su mayor idolatría tenía que ver con un templo dedicado a un emperador. Su mayor idolatría tenía que ver con la adoración al emperador Tiberio César. Y por el año 23 después de Cristo, cerca del año 23, se erigió en esta ciudad un templo a este emperador. Por lo que los cristianos de ese entonces, de ese momento, se encontraban en la necesidad imperiosa o en la penosa necesidad de escoger entre Jesús es el Señor o César es el Señor. Esta era la prueba que los romanos aplicaban a sus ciudadanos. A todos los ciudadanos se le aplicaba esta prueba. Y cualquiera que se encontraba, un habitante, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. El saludo era, César es el Señor. Y el creyente decía, no, Cristo es el Señor. Y por esa causa ellos padecían toda la oposición y toda la persecución del Imperio Romano. Ahora hay una historia a la luz de esto, a raíz de esto. Los cristianos no podían decir Cristo es el Señor porque so pena a ello iban encarcelados, sufrían toda la clase de afrenta, y entonces ellos decidieron tomar una estrategia para no padecer esas persecuciones. Y entonces cuando se encontraba alguien que no lo conocía, él se dibujaba un pez en el piso y entendían que ese pez, las palabras del pez traían las letras de Jesucristo.
Y entonces los cristianos entendían, y sí, Cristo es el Señor, y sí, Cristo es el Señor, y se saludaban y se motivaban, y esa era la forma. Y entonces por eso usted encuentra hoy el pececito que habla que usted lo ve detrás del carro, ¿cierto? Donde dice Jesús. Bueno, eso surge de ese momento, de ese contexto, ¿verdad? No había una forma para identificarse como cristianos, sino con un pez, porque mostraban las letras iniciales de Jesucristo, y de esta forma podían pasar un poco esa persecución. Entonces los cristianos se encontraban en esa paradoja, ¿cierto?, de su vida: o decir que Cristo es el Señor, o negarse a su fe a Jesucristo y decir no, César es el Señor. Y entonces, mis hermanos, esta iglesia se estableció con esas características, con esas condiciones. Y tal vez fue el apóstol Pablo quien fundó esta iglesia, tal vez, porque no se sabe si es cierta quién fue quien fundó esta iglesia, pero tal vez el apóstol Pablo, después de su segundo viaje misionero, después de pasar por Éfeso, según nos muestra Hechos capítulo 19, va a esta región de Esmirna y establece allí una congregación. Pero según la tradición cristiana, fue el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan, quien envió esa carta, quien nombró a Policarpo de Esmirna como obispo o pastor de esta iglesia. Fue el apóstol Juan quien nombró a Policarpo como obispo o pastor de esta iglesia, y es a este hombre pertinente, a Policarpo, es a él especialmente quien el Señor dirige esta carta. Y Policarpo necesitaba conocer lo que el Señor tenía para él, lo que el Señor tenía que decirle a él y a su iglesia, a esa iglesia que él pastoreaba, porque Policarpo necesitaba tener palabras seguras para lo que él iba a enfrentar. Él iba a enfrentar algo terrible, y entonces él necesitaba tener unas palabras de consuelo. Y a este hombre, a este ministro de esta iglesia, el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahora veamos el remitente como segundo punto. El remitente, vimos el destinatario, el remitente. Versículo 8 sigue diciendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice es el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y mis hermanos, ustedes entienden que la forma en que Cristo se presenta aquí no es algo casual, no es algo que no esté dentro de la soberanía de Dios de presentarse en esa manera. A cada una de las iglesias el Señor se presenta y se muestra, el Señor Jesucristo se muestra de una manera o de una forma particular, y en esa presentación Él hace o se revela o se muestra algo de sí mismo. Él revela algo de su carácter. Él presenta una forma de mostrarse relevante y de mostrar su carácter a esta iglesia, porque tiene mucho significado con el mensaje que Él quiere impartir, ¿verdad? Tiene mucho significado con el mensaje que Él le quiere decir a esa iglesia al cual Él se va a dirigir. Por lo menos hace 8 días vimos que para la iglesia de Éfeso, Cristo se presentó como aquel que tiene los 7 estrellas, como aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro, como aquel que lo escudriña, como aquel que lo conoce, como aquel que sabe. Y entonces de esa forma el Señor sabía la condición de la iglesia de Éfeso, sabía qué condición tenía, sabía lo que esa iglesia era desde sus inicios, lo que esa iglesia había transcurrido en la historia, pero sabía y conocía verdaderamente su interior, conocía sus corazones y sabía que era una iglesia fría. Entonces, mis hermanos, Él conocía hasta lo más profundo de esta iglesia, y por eso se muestra de esta forma. Ahora, para la iglesia de Esmirna no es la excepción. El Señor se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, o el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Y la razón del por qué el Señor se presenta así tiene todo que ver con el mensaje que le va a dar a su iglesia. Tiene todo que ver con el mensaje que les va a dar. Cristo, en esta descripción que Él muestra, primero resalta su vida eterna, resalta su eternidad. Y antes que cualquier cosa que esta iglesia pudiera saber de parte del Señor, antes que cualquier cosa que esta iglesia pudiera percibir de parte del Señor, ellos debían de saber que Cristo es, que ha sido y que siempre será. Esta iglesia debía saber que Él es, y que todo lo que sucede es por Él, de Él y para Él, y que toda la gloria es de Él, que todas las cosas proceden de Él, que antes que todas las cosas que van a pasar, Él ya es, que Cristo es el que es, y eso no lo cambia jamás, que antes que vinieran las persecuciones, los imperios, las opresiones, Cristo era, que antes que vinieran todas estas ideologías,
Cristo ya es. Que antes que surgiera toda la impiedad y toda la inmoral y todas las huestes de maldad, Cristo es. Siempre es y siempre lo será. Cristo es el eterno. Cristo es el único, porque en todas las cosas subsisten, porque en todas las cosas son hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sino por Él, y a Él sea toda la gloria. Y entonces Cristo se muestra de esa forma, mostrando su eternidad, mostrando que Él es antes de que todas las cosas, antes de que esa iglesia fuera establecida, Cristo ya era y ya conocía a esta iglesia. Pero también el segundo aspecto que el Señor resalta de sí mismo es su autoridad y poder sobre la muerte. Cristo se muestra como el único, aquel que venció la muerte, como aquel que la muerte no lo pudo retener y que vive por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es el único, quien estuvo muerto y volvió a vivir, quien estuvo muerto y la muerte no lo pudo retener. Cristo fue quien venció la muerte y triunfó sobre la muerte. Y mientras su ministerio terrenal, ustedes conocen la historia cuando Lázaro murió y Jesucristo fue al encuentro con sus hermanas Marta y María, y su hermana allí en Juan capítulo, la hermana de Lázaro, ya allí en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, le dice al Señor: Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que tú eres poderoso para levantarlo. El Señor Jesucristo le dice en ese momento: mujer, tu hermano no está muerto, él vive, él está vivo. Y su hermana: no, sí, Señor, yo sé que él va a resucitar en el día postrero, en la resurrección, él resucitará. Y el Señor Jesucristo le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la pregunta que le hace el Señor Jesucristo a esta mujer es: ¿tú crees esto? Mujer, ¿tú crees esto? Que el que esté muerto, que ha creído en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees esto? Y la pregunta es: mi hermano, ¿tú crees eso? Que el que muere en el Señor, aunque esté muerto, está vivo. La iglesia de Esmirna, lo primero que debería saber era quién es Jesús, quién es su Señor y a quién es quien sirve. Al primero, al último, al postrero, al principio, el fin, el alfa, el omega, a quien tiene el poder soberano sobre la muerte, quien la muerte no tiene autoridad sobre él. Y ellos necesitaban conocer esto primero de su Señor, porque allí, mis hermanos, en esta descripción que Cristo hace de sí mismo a esta iglesia, ellos iban a encontrar la fortaleza para lo que iban a enfrentar en su vida, para lo que necesitaban. Y entonces, como tercer aspecto, veamos el contenido de esta carta. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir a la iglesia de Esmirna? ¿Qué es lo que el Señor le dice a esta congregación? Ahora, lo primero que se resalta ya del contenido de esta carta es el reconocimiento que Cristo hace de ella. Versículo 9. El Señor hace un reconocimiento o la elogia por ciertas cosas o por ciertas características que ella tiene. Versículo 9 dice el Señor: yo conozco tus obras. Yo te conozco, iglesia. Yo te conozco, iglesia pequeña. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación y yo conozco tu pobreza. Pero tú eres rico, le dice el Señor. Eres pobre externamente, pero eres rico. Eres muy rico. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ahora, mis hermanos, Esmirna es una de las dos iglesias a las cuales el Señor no tiene nada que reprocharles. Es la única con Filadelfia, con la iglesia de Filadelfia, son las únicas que salen bien libradas del escrutinio que el Señor hace en las iglesias. De 7 iglesias, el Señor no tiene nada que decirle negativamente a Esmirna y a Filadelfia. Ahora, recuerden ustedes que Éfeso, la iglesia de Éfeso mantenía muchas cosas buenas exteriormente, pero interiormente estaba mal. Era una iglesia fría, seca, muerta. Era una iglesia que no amaba al Señor. Amaba la ortodoxia, amaba la doctrina, pero no amaba al Señor de la doctrina. Y entonces, hay algo que manchó todo lo bueno que ella hacía. Su falta de amor lo llevó a que el Señor dejara de congraciarse con la iglesia de Éfeso. Pero al contrario a la iglesia de Esmirna, el Señor no le encuentra nada malo, no le hace ningún reproche, no la amonesta por algo. El Señor no encuentra nada en ella reprochable. Más bien, Cristo reconoce lo que esta iglesia está viviendo.
y lo que está sufriendo. Cristo sabe lo que ella padece por causa de su fidelidad a Él. Ahora, esta iglesia vivía en medio de una sociedad próspera, Esmirna, una sociedad próspera con mucho dinero, una región autosuficiente. Y esta iglesia en medio de esta región próspera y autosuficiente estaba padeciendo necesidad, no tenía recursos para mantenerse. Sus miembros sufrían porque cuando venían a Cristo y se convertían al cristianismo, venían a los pies del Señor por medio del Evangelio, y al hacerse cristianos perdían sus empleos, perdían la forma de comercializar, perdían la forma de tener recursos para mantenerse. Estos cristianos, nadie se comercializaba con ellos, nadie quería hacer negocios con ellos porque so pena de que el imperio romano cayera sobre aquel que estaba haciendo trueques o tratos con estos cristianos. De esta forma el creyente padecía mucho, no podían vender, no podían comprar, no tenían las cosas necesarias para su manutención, para su vivencia. Entonces sufrían, tenían muchas necesidades. Ahora cuando dice yo conozco tu pobreza, la palabra más exacta es yo conozco que eres paupérrima, el pobre hasta el extremo. Pero a estas iglesias el Señor le dice, tú eres pobre, yo sé que eres pobre, pero tú eres rica. Ahora, esta iglesia vivía en medio de una sociedad próspera, pero también vivía en medio de una sociedad cómoda, en una sociedad con mucha belleza, con mucha cultura, con mucha vida social. Y en medio de todo eso, esta iglesia estaba sufriendo persecución, martirio, desprecio. Y en medio de todo, esta iglesia seguía permaneciendo fiel al Señor. Su fidelidad era notoria al Señor. Todas estas cosas que tenía esta ciudad podrían muy fácilmente hacer que alguno de ellos perdiera su fidelidad a Dios y decidiera congraciarse con el sistema, congraciarse con el imperio romano y dejar de ser fiel al Señor. Pero la iglesia, a pesar de todas esas circunstancias y de todas aquellas tribulaciones, ella permanecía fiel al Señor. Mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Una iglesia en medio de una prosperidad, en medio de una autosuficiencia, una iglesia en medio de una cultura sociable, belleza, cultura, vida social, sufrir necesidad, sufrir persecución. ¿Por qué razón ha de ser así? Por su amor a Cristo y por su fidelidad a Él, y por no apreciar las riquezas de este mundo, sino apreciar los vituperios del Señor por causa del Señor. Hoy por hoy nosotros en nuestra sociedad tenemos muchas de esas cosas, y contrario a esa iglesia, la iglesia de hoy es muy infiel al Señor. Es muy infiel al Señor cuando confía más en su prosperidad, cuando confía más en sus recursos que en el Señor, cuando confía más en sus capacidades que en el Señor, cuando la atracción de este mundo es mayor que la atracción que el creyente pueda tener por la iglesia, por su Señor, cuando la vida social está por encima de su vida congregacional, cuando la vida con el mundo y su influencia en el mundo está mucho más encima, mucho más elevada que la vida con los hermanos. Y entonces vemos nosotros a diestra y siniestra la infidelidad de la iglesia de hoy en día. Es más fácil congraciarse con el mundo que congraciarnos los unos con los otros aquí en la congregación. Es más fácil tener amistad con personas del mundo que tener una amistad estrecha, una relación íntima, una relación especial con los mismos hermanos de la congregación. Es más fácil hacer negocios y vivir cómodamente en este mundo que negarme a ciertas actitudes reprochables de este mundo y padecer necesidades, ¿cierto? Preferimos muchas cosas y la iglesia se ha acomodado a la cultura, se ha acomodado a nuestro contexto, se ha acomodado a esta sociedad y no sufre. Y no sufre porque ha dejado de ser fiel a su Señor. Ahora, mis hermanos, el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y entonces no deja de llamar la atención esta declaración que el Señor hace. A pesar de esa pobreza extrema, esa condición paupérrima ante los ojos del mundo,
el Señor le dice que es una iglesia rica. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace que una iglesia sea rica ante los ojos del Señor? ¿Qué hace que una iglesia sea rica ante los ojos del Señor y no ante los ojos del mundo? No como el mundo la ve. ¿Cómo ve el mundo hoy una iglesia próspera? Bueno, con un escenario, ¿verdad?, múltiple, con toda la infraestructura posible, con comodidades. ¿Cómo ve una iglesia, el mundo hoy, una iglesia próspera? Grandes músicos, grandes contratos, grandes presentaciones, grandes movimientos, estadios llenos, estructuras físicas increíbles, y entonces esa es una iglesia próspera. Pero déjeme decirle que el Señor no considera eso una iglesia rica ante sus ojos. Permítanme decirles algunas cosas que he tomado de alguien prestado, quien ha descrito lo que hace a una iglesia rica ante los ojos del Señor. Y no solamente una iglesia, traigámoslo a nuestra vida misma. Ahora, una iglesia es rica, una persona es rica ante Dios por su relación con Dios, que no es afectada por las circunstancias del momento. Una persona es rica con Dios, una persona es rica para Dios por la relación que mantiene con Él y que no es afectada por las circunstancias del momento. Y ahora nosotros podemos estar bien con Dios cuando nuestras necesidades están suplidas, ¿verdad? Estamos bien con Dios cuando no hay opresión, no hay dificultad, cuando los recibos están pagos, cuando el arrendamiento está pago, cuando la quincena está en el cajero, cuando yo tengo el banco, mis cuentas bancarias y estoy bien y puedo ir al supermercado y comprar y puedo llevar para la casa y llenarme la cena, y entonces estoy bien con el Señor. Pero cuando esas cosas faltan, la pregunta es, ¿se mantiene la fidelidad al Señor? ¿Se mantiene su comunión con el Señor? ¿Se podrá mantener su comunión con el Señor la misma forma cuando es suplido como cuando se tiene necesidad? Muy difícil, ¿verdad? Pero el Señor dice en su palabra que ante Él lo externo de este mundo no se compara con esa relación que Él tiene de manera personal con Él y que no es afectada por las circunstancias del momento. Ahora, otra cosa que hace rica una iglesia, otra cosa que hace rica una persona entre los ojos de Dios es su santidad en medio de una generación perversa y torcida. Es la santidad que esta persona o esta iglesia mantiene en medio de la generación perversa y torcida, ¿cierto? Para eso, para el Señor, esa es una iglesia rica, esa es una persona rica. Ahora, ¿cuál es la condición actual de la iglesia? ¿Cuál es la condición de la iglesia moderna? Ha acomodado su vida, su mensaje, su enseñanza, su vida de iglesia a la cultura reinante, a la forma de vida, a la forma y el estilo de vida que cada persona pueda llevar. Y de esa forma desprecian la santidad del Señor, desprecian la reverencia, desprecian sus mandatos, sus normas de adoración, su forma de adorarle. Pero una iglesia rica, mi hermano, es una iglesia que se mantiene santa en medio de una generación perversa y torcida, que a lo malo lo llama malo y a lo bueno lo llama bueno. Pero también otra cosa que hace una iglesia rica es su apego a las escrituras. A esas escrituras cuando otros la relativizan y la trivializan, cuando una iglesia mantiene su fidelidad a las escrituras, es una iglesia rica ante el Señor. Es una iglesia que mantiene su fidelidad al Señor. Pero también es una iglesia rica ante los ojos del Señor cuando su suficiencia depende del Señor y no de sus recursos. Cuando su suficiencia depende de lo soberano que es el Señor y de sus cuidados paternales y no de sus propias capacidades para sostenerse y para sustentarse a sí misma. Entonces, mis hermanos, otra forma de entender por qué una iglesia es rica o cómo una iglesia es rica ante los ojos del Señor es su vida de adoración. Es su vida de adoración caracterizada no por la forma de adorarlo y su música y su contemporaneidad, sino su forma de adorar caracterizada por una obediencia a su palabra. Y esa es la forma, mis hermanos, para ver cómo una iglesia es rica ante los ojos del Señor. Pero la última forma de ver la riqueza de una iglesia es su deseo de glorificar a Dios en todo. En todas las cosas su deseo de glorificarlo. Y entonces, mis hermanos, ante esto que acabo de escribir, por un momento quiero que usted se pregunte ¿qué tantas cosas de esas yo tengo en mi vida?
por las cuales puedo ser considerada como una persona rica ante Dios? ¿Qué tanto de comunión con el Señor en medio de las dificultades? ¿Qué tanto de santidad en medio de esta generación perversa? ¿Qué tanto de apego a las Escrituras y suficiencia de las Escrituras en medio de este mundo tan relativo, tan trivializado? ¿Qué forma de santidad yo llevo ante el Señor? ¿Qué deseo de gloriar a Dios en todo lo que yo hago? Me considero una persona rica ante sus ojos. Viendo que las riquezas del Señor no son externas, usted puede tener todo y ser un miserable ante los ojos del Señor. Puede tener y poseerlo todo y ser un miserable, un pobre miserable, y el Señor considerarlo como un pobre miserable, pero no puedes tener nada y ser considerado rico ante sus ojos. Y entonces el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y entonces, número 1, Cristo conoce la vivencia de esta iglesia. Número 2, como parte del contenido, mis hermanos, el Señor conoce y sabe lo que vive esta iglesia, pero el Señor les da una advertencia, les va a advertir. Y en el versículo 10 vemos esta advertencia. Versículo 10: no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo creo que un pastor de la prosperidad, al ir a una iglesia como Esmirna y al verla en esa condición, lo primero que va a decir es: declare, decrete, arrebate bendiciones, proclame bendiciones. Usted no puede estar así, esa situación ha de cambiar. Declare que el Señor todo le dará, todo le proveerá. Declare. Cierto sería el mensaje de un hombre de la prosperidad, pero más bien el mensaje que el Señor le da a esta iglesia y la advertencia que da a esta iglesia es: escuche, ¿estás pasando persecución? Sí, lo sé. ¿Tienes tribulación? Sí, lo sé. Pero no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo te echará, y echará a muchos de ustedes, de vosotros, en cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, mi hermano, ¿cómo es posible que las cosas puedan empeorar? ¿Cómo es posible que para un hijo de Dios las cosas puedan empeorar? Esto es contrario a toda la teología de la prosperidad. ¿Cómo es posible que una persona que esté sufriendo y el Señor le diga va a sufrir más? ¿Cómo es posible que esto encaje entre la misericordia, dentro del amor, dentro de esas bondades del Señor? ¿Cómo encaja la tribulación, el sufrimiento, las pruebas en medio de más pruebas? ¿Cómo una iglesia puede permanecer fiel así, en esas condiciones, y aún a la espera de enfrentar más tribulación? Y usted podrá leer, mi hermano, muchos textos en las Escrituras. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni nada me podrá separar del amor del Señor. Sí, yo sé, amén, alabado sea el Señor. Pero ¿cómo eso, cuando uno se vive, cuando se vive en propia carne, en experiencia propia, cómo eso me puede llevar a proclamar esas verdades y permanecer fiel al Señor? ¿Cómo no renegar al Señor ante esas situaciones? Hermanos, este mensaje de Cristo es muy contrario a todo el evangelio de moda. Todo el evangelio de moda. El evangelio de la prosperidad ha vendido a un Dios falso, y en ese sentido han vendido la vida cristiana totalmente a lo que Dios describe en su palabra. Y entonces ven a Cristo y tus problemas se acabarán, ven a Cristo, tus problemas se solucionarán, ven a Cristo, Él te dará lo que no tienes, Él te dará tu casa, tu carro, restaurará tu familia, te aumentará tu chequera, tus cuentas en el banco. Ven a Cristo y todo se solucionará. Ahora, mi hermano, si esto fuera verdad, Esmirna no encajaría en ese mensaje. La vida y la condición de la iglesia de Esmirna no encajaría en ese mensaje y en esa actitud de un Dios así. Pero entendiendo quién es el Dios de las Escrituras, entendiendo quién es el Dios que se revela a sí mismo, el autosuficiente, el primero, el postrero, el que vivo y que está muerto, entendiendo quién es Dios de esa forma,
entiendo la vida de la iglesia y entiendo cómo puede vivir una iglesia de esa forma. Entonces, mis hermanos, la advertencia que Cristo hace a esta iglesia de Esmirna encaja con todo el mensaje bíblico de lo que implica vivir para el Señor y de lo que implica la vida cristiana. Y la vida de Esmirna, la vida de la iglesia de Esmirna encaja perfectamente con todo lo que el Señor quiere decir de cómo vive el creyente en este mundo. ¿Será que el Señor dijo que el creyente, mientras esté en este mundo, iba a gozar de todas las felicidades? No. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Creyente, tú vienes a mí, pero en el mundo vas a tener aflicciones. Y cuando las personas se quisieron arrimar a Jesucristo y seguirle, el Señor Jesucristo le dice, miren, las zorras tienen guarida, los nidos, los pájaros tienen nido, las zorras tienen guarida donde reposar el Hijo del Hombre, no tiene nada, absolutamente nada. Está dispuesto a padecer, está dispuesto a cargar su cruz, está dispuesto a sufrir. Esa es la forma de vida que te ofrezco. No es la vida abundante y placentera ahora y ya, y disfruten todas las bendiciones, sino yo te prometo que vas a sufrir, yo te prometo que vas a padecer, yo te prometo que te va a doler la vida cristiana, pero también te prometo que al final de esto, la gloria eterna será mucho mejor que lo que puedas padecer. Hermanos, una iglesia redimida, una persona redimida por Cristo y que vive fielmente a su Señor, necesariamente uno de sus efectos o una de las cosas que Él produce, y es que produce la hostilidad del mundo. El mundo es opositor a Él y el creyente no puede conformarse a este mundo, y por no conformarse a este mundo, el creyente sufre. Por naturaleza el creyente sufre y padece persecución, padece por causa de la justicia. Entonces quiero que vean por favor Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Y allí en el versículo 9, al hablar del Señor de las bienaventuranzas, ¿quién es un hombre feliz? ¿Quién es un hombre dichoso? ¿Quién es un hombre con toda la felicidad? Pues bien, versículo 9, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócesen y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y pasen por un momento a Juan capítulo 15. Evangelio según San Juan, el capítulo 15, y lea allí por un momento el versículo 20. Juan 15, 20. Desde el versículo 18, quiero que por favor usted considere, el Señor Jesucristo está dirigiéndose a sus discípulos y les dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo lo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí, dice el Señor, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Y más adelante, en el capítulo 16 de Juan, capítulo 16, versículo 30. Juan capítulo 16, versículo 33. Versículo 32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo, y estas dos cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces, mis hermanos, el Evangelio moderno contradice necesariamente las Escrituras y forman a un Dios acomodado a sus preferencias. Y la iglesia de Esmirna
encaja perfectamente con la vida de una iglesia de todos los tiempos, o una iglesia que vive para el Señor en todos los tiempos. No temas en nada de lo que vas a padecer, es la palabra del Señor a esta iglesia. No temas en nada de lo que vas a padecer. Que ahora la iglesia de Esmirna sufrió toda la hostilidad del mundo en su fidelidad al Señor, en su propósito de no acomodarse en el sistema, causó que ellos se enfrentaran toda tribulación. Y el Señor le dice: ser fiel, si aún es posible, hasta la muerte. Y el Señor fue lo que demandó de ellos. Esto fue lo que demandó Cristo a esta iglesia: ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. Ahora, mi hermano, ¿sabe por qué la iglesia actual en nuestro contexto no sufre? ¿Sabe por qué mucho creyente no sufre? Porque no permanece fiel a su Señor. Porque si permaneciese fiel a su Señor, tendría toda la oposición del mundo. Tendría el desprecio de sus amigos, tendría el aborrecimiento de sus familiares, si fuese posible, tendría que padecer necesidades, si fuese posible. Pero el creyente de hoy ha acomodado tanto su vida a la forma de este mundo, ha acomodado tanto su vida a la conducta de este mundo, que para él es simple vivir en un mundo de impiedad, que para él es normal vivir en una condición de pecado, para él es normal estar en un grupo donde no pueden compaginar pensamientos cristianos con ellos, para él es normal entablar una conversación con personas impías, paganas, y tener una estrecha relación. Entonces por eso no sufre. Pero el creyente que es fiel al Señor padecerá persecución. Este es un ejemplo personal que lo viví de un amigo, de un gran amigo muy cercano a mí. Su familia estaba sufriendo, él no tenía trabajo, su esposa estaba corriendo con todos los gastos de su hogar, él era un profesional, y en un momento se tuvo la oportunidad de ir a un trabajo y de poder solventar algunas necesidades de su hogar, y lo primero que le dijeron es: si usted va a trabajar aquí, usted tiene que mentir. Si usted va a trabajar en esto, usted tiene que falsificar estos documentos. Lo toma o lo deja. Y este gran amigo prefirió seguir aguantando hambre antes que desobedecer al Señor, y antes que seguir la corriente de este mundo. Y qué fácil, sí, qué fácil es adulterar un documento, qué fácil es hacer algunas conductas para pasar desapercibido en este mundo, para no causar controversia, para no causar molestias. Qué fácil es tomar actitudes y acciones para no causar el desprecio de mis amigos, de mis familiares. Sí, qué fácil es hacer eso. Pero qué difícil es obedecer al Señor en todo y permanecer fiel a Él. El Señor le dice a esta iglesia: ser fiel hasta la muerte, si fuese posible, hasta la muerte. Ahora, hay un reconocimiento, hay una advertencia, pero por último, este mandato va acompañado de una recompensa, y es donde el creyente halla su confianza, es donde esta iglesia halla su confianza y su esperanza en el Señor. Y la fidelidad de Dios va a acompañar a sus promesas: ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No te prometo felicidad en este mundo, en esta tierra, no te prometo nada bueno en este mundo. En el mundo tendréis aflicciones, eso es lo que te prometo. Pero escuche esto: el que venciere, yo le daré la corona de la vida eterna, que es lo más valioso que usted, querido creyente, pueda tener, es lo más valioso que usted pueda experimentar, es lo más grandioso que usted pudiese conocer: el gozo de la vida eterna. Mis hermanos, son las verdaderas promesas del Señor las que mantienen la fidelidad de aquel que ha sido redimido. ¿Por qué aborrecemos el pecado? Bueno, porque fiel es el que prometió que luchemos con el pecado, porque Él nos dará la corona de la vida. Es saber que Cristo venció, es saber que Él es victorioso y que está triunfando, y que Él triunfa, y que en sus triunfos nosotros somos triunfantes, que en sus victorias nosotros somos victoriosos, mis hermanos. Es saber que Cristo es todo eso y que nosotros somos todo en Él, que esta leve tribulación momentánea no se comparará a las glorias eternas reservadas para todos los que esperan en el Señor Jesucristo. Y ahora la pregunta es: ¿vive usted a la luz de esa verdad? ¿Vive usted a la luz de esta verdad? Entendiendo que esta leve tribulación momentánea no se comparará en ningún aspecto ni en ninguna medida a las glorias eternas que están reservadas para aquellos que esperan fielmente en el Señor.
Hermanos, esto es lo que hace mantener en pie y en fidelidad al verdadero creyente. ¿Qué mantuvo en pie el apóstol Pablo? ¿Quién mantuvo al apóstol Pablo con todas las cosas que padeció? ¿Quién mantuvo al apóstol Pablo de pie y fiel al Señor con todo lo que él pudo padecer? Las promesas del Señor hechas a él. Porque fiel es el que prometió todas las cosas. Fiel es el que prometió una vida eterna. Fiel es el que prometió una redención asegurada. Fiel es el que prometió que nos dará con él todas las cosas y todas las bendiciones celestiales que están aguardadas en el cielo para todos los que esperan su venida. Y quiero por favor que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Y si por fidelidad al Señor asumimos que el Señor debe recompensarnos con bienes terrenales, con vida terrenal pasiva, excelente, cómoda, fácil, el apóstol Pablo no tiene nada que decir. Y sus palabras serían engañosas. Pero por si fidelidad al Señor, lo que queremos decir es que aún en medio de las dificultades, el Señor permanece fiel y nosotros esperamos allí glorias eternas con Cristo Jesús. Bueno, el mensaje del apóstol sí cala entre nosotros. 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y escuchen, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, y no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esa es la verdadera vida de fidelidad a Dios. Y esa es la verdadera recompensa que el Señor da a los suyos, la vida y la gloria eterna. Y si por fidelidad a Dios, mis hermanos, nosotros debiésemos esperar comodidades, riquezas, tesoros, bienes materiales y toda la comodidad material, estas cartas del apóstol Pablo y este mensaje del apóstol Pablo nada tienen que ver con nosotros. Pero si en Cristo esperamos esa vida eterna, mis hermanos, todo lo que el apóstol Pablo nos muestra de su vida es un ejemplo para nosotros. Así que, mi hermano, el mensaje es claro: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Ahora, permítanme contarles algo acerca de Policarpo de Esmirna, como ejemplo de esas palabras que el Señor dio, como ejemplo de ese mensaje que Él dio, como ejemplo de la vivencia que Él experimentó al leer esta carta que Cristo envió a Él. El anciano obispo de Esmirna, Policarpo, murió martirizado un poco tiempo después de haber leído estas cartas, de haber leído este mensaje o este recado del Señor. Después de haber recibido esta carta, al poco tiempo después murió martirizado. Ahora, déjenme relatarles algo de su martirio, según nos narra la historia y nos lo cuenta la historia de la iglesia. La hostilidad hacia la iglesia y hacia el anciano obispo se presentó. Policarpo y su congregación empezaron a sufrir la persecución. El 23 de febrero del año 155, Policarpo fue sentenciado a muerte, no sin antes persuadirle
a que negara su fe y adorara al César diciendo: ¿qué te cuesta solo decir César es el Señor? Y ofrece la adoración a él para salvarte la vida. A lo que este anciano pastor respondió: nunca voy a cumplir y hacer tal cosa. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razones de su avanzada edad y que negara su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo contestó: he servido a mi Señor Jesucristo durante más de 86 años y nunca Él me ha causado algún daño. Nunca Él ha causado algún daño. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Y al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuara firme en su testimonio. Tengo listas fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, pero no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razones de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. El gobernador respondió: está bien. Si no quieres negar tu fe y las fieras no les tienen miedo, te vamos a quemar. Y una vez más Policarpo contestó diciendo: usted me amenaza a mí con el fuego que arderá, tal vez 1 o 2 horas y luego se apagará. Pero usted no sabe que la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos no será comparable a lo que yo podría sufrir. Pero, ¿por qué te demoras? Traiga las fieras, traiga el fuego, o traiga lo que sea, ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Ahora, al fin, cuando la gente ya se había cansado de la averiguación, demandó la muerte de Policarpo, y Policarpo fue entregado para ser quemado. E inmediatamente juntaron un montón de leña y viruta. Y cuando Policarpo vio eso, empezó a quitarse la ropa y los zapatos, y se empezó a alistar para acostarse sobre la leña. Y enseguida sus verdugos le alistaron para clavarle las manos y los pies a la madera. Mas Policarpo le dijo: déjenme así. El que me dará la fuerza para aguantar las llamas del fuego, me fortalecerá también para permanecer quieto en ellas. Aunque no me clavaran las manos y los pies, yo permaneceré quieto en ellas. Y tal fue la valentía de Policarpo, que recibió de parte del Señor. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, puedes tú decir lo mismo en situaciones tal vez no tan adversas. ¿Permaneces fiel en medio de la prueba? Es la pregunta. ¿Permaneces fiel al Señor en medio de la prueba? Esta carta que Cristo envió a la iglesia de Esmirna termina con las siguientes líneas de pensamiento, y en el versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y tal vez hoy, mi hermano, tal vez hoy, querido iglesia, nuestra fe no sufre tanta persecución hasta el punto de la muerte. Pero déjeme preguntarle: ¿qué tanto lucha con el pecado? ¿Qué tanto lucha con tu pecado? ¿Hasta la muerte? ¿Estás luchando hasta la muerte con el pecado, muerte a muerte? ¿O te mata el pecado, o tú matas el pecado? ¿O te has acomodado tanto a este mundo y a sus modas, a su cultura, que ni siquiera nota que estás en peligro? Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 12, verso 25: el que ama su vida, la perderá. Pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Qué haces tú en los momentos difíciles? ¿Qué haces tú en las tribulaciones? ¿Permaneces fiel al Señor o reniegas de tu Señor? A esta iglesia se le dijo: ¿Cristo es el Señor? ¿César es el Señor? Y ellos dijeron: no, Cristo es el Señor. ¿Sabe qué se nos pregunta ahora a nosotros? ¿La sociedad es el Señor? ¿La cultura es el Señor? ¿Las modas es tu Señor? El creyente dice: sí, es mi Señor, porque vivo conforme a ella, me he acomodado tanto a ella, que la aprecio tanto y no quiero soltarla, y vivo conforme a ella. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está la efectividad del Evangelio? ¿Dónde está la efectividad del señorío de Cristo en el corazón de los creyentes hoy día? ¿Dónde está la efectividad y el gobierno de Cristo en los corazones de los suyos? ¿Es Cristo tu Señor? Es la pregunta. ¿Es Cristo el Señor? Ahora, amigo, hay una muerte eterna preparada para todos aquellos que rehúsan creer y obedecer a Cristo.
La segunda muerte es aún mucho peor que la primera. La muerte segunda es mucho peor que la muerte primera. Y la pregunta es, ¿espera verte cara a cara con Cristo, el juez del mundo, sabiendo que te declarará culpable si no te has arrepentido de tus pecados? ¿O correrás a Cristo hoy, que hay oportunidad, y buscarás de Él la misericordia? ¿O enfrentarás el juicio, el castigo de Dios y sufrirás la segunda muerte? ¿O dirás como dijo el apóstol Pablo, sorbida es la muerte victoria? Porque Cristo triunfó, yo vivo con Él. Porque Él vive, yo vivo en Él. Porque Él murió y resucitó, yo moriré y resucitaré con Él. Y porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni nada creado, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiera el Señor, mis hermanos, encontrarnos fiel en medio de las dificultades. Quiera el Señor hallarnos fiel en medio de la tribulación. Quiera el Señor permitirnos no acomodarnos a este mundo y que esta iglesia no se conforme a este mundo. Y tal vez, como lo dije a alguna oportunidad, pasemos este año y tal vez la impiedad el otro año aumente. La pregunta es, ¿cómo actuarás tú ante la impiedad del mundo y ante la creciente impiedad de esta sociedad? ¿Permanecerás inmóvil, estático? ¿Permanecerás acostumbrado a ella y te acostumbrarás a cada vez ver cosas más perversas y acomodarte a la influencia del mundo? ¿O vas a adorar a Cristo y vas a decir, aunque me cueste la vida, permaneceré fiel a mi Señor? Que el Señor quiera hallarnos fiel en Él. Padre, gracias. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, comprometidos con la verdad del Evangelio. Gracias por la cruz, Dios.